Muy buenas tardes, día lunes 25 de noviembre, estamos comenzando, como siempre, por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. Muy buenas tardes, ciudadano. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Duro, intenso? Yo preocupado porque bajé en la encuesta 9 puntos. Bueno, yo bajé como 15, 16 creo que bajé. Pero da lo mismo, da lo mismo. Ya, pero... Pero mantenemos el sexto lugar yo y tú el primero. Cuando llueve todos se mojan. Eso es un dicho. Ya, pero la pregunta es... Hay otro que dice mal de muchos. Son estúpidos. de consuelo tonto nomás. O sea que hay todo tipo de refranes que se aplican al caso, pero no importa. Bueno, pero ya que partimos con eso, vámonos a lo concreto. Caen. No, pero el fin de semana fue tranquilo. No hubo fútbol. Lamentablemente, porque tuviste que el otro día 4 o 5 personas que entraron de improviso al estadio Bicentenario de la Florida terminaron con el partido que se suspendió. Sí. Y después la NFP decidió no jugar ningún partido. Pero es lamentable, porque el fútbol es rehén de las barras bravas. Recordemos que la garra blanca se oponían a que se repusiera el fútbol, porque dicen eso es como volver a... El fondo es como un intento del gobierno de tratar de simular una especie de normalidad que no tenemos, ¿se acuerdan? Finalmente, ahora uno piensa, ¿cómo lo hicieron? Porque era un partido sin público y no es que solo se hayan puesto a protestar afuera o que han tirado piedra, es que entraron directo, literalmente a la cancha. Y terminó suspendiendo ese partido. No, pues había cero seguridad en el fondo. Porque un grupo de personas echó abajo a la reja y se metió a la cancha. No. De hecho, los asistentes al estadio eran los espectadores. No había público. Eran 70. Sí. Lo leí yo. Sí, era sin público. Y eran 30 manifestantes, 70 espectadores. Se acabó el partido y se acabó la fecha. Y 22 jugadores más un árbitro. Exactamente. Bueno, pero cuadro general. ¿Usted guíenos, Bárbara? Bueno, hablemos de el anuncio del presidente Piñera, que busca que las Fuerzas Armadas, vía una modificación legal, obviamente, puedan resguardar infraestructura crítica sin tener que decretar estado de emergencia. Bueno, lo primero que hay que comentar es que para los abogados, esto no es para mí que soy profe de historia, es que algunos dicen que no basta una ley sino que una reforma constitucional, el senador Huenchumilla, por ejemplo. Otros dicen que basta una ley. Entonces, lo primero que hay que despejar... Pero vas a ver, porque en el fondo el hecho de que los militares resguarden algo solo se puede hacer en estado de emergencia. O sea, habría que decretar el estado de emergencia. Así lo entiendo yo. Pero te acuerdas que hubo un decreto que permitió que las Fuerzas Armadas colaboraran en la frontera en la lucha contra el narcotráfico. Sí. Y ahí fue un simple decreto. O sea, no un simple decreto, fue un decreto. Entonces, hay que verlo bien el tema. Pero ahí tienes un tema más bien de procedimiento. El segundo tema, como corresponde, es político. ¿Cuál sería la infraestructura básica? Creo que es infraestructura crítica. ¿La farmacia de la esquina? Pero ¿sabes qué? A ver, yo vi, porque obviamente aquí comienzan todos a decir... El gas, la electricidad, eso para mí es la infraestructura crítica. No, probablemente el aeropuerto, no sé. Es posible, los puertos, aeropuertos. Todos comienzan a ver las experiencias de otros países. En Europa se usa mucho. Claro. Entonces, pero, no sé, por ejemplo, creo que vi a Lucía Dahmer por ahí en algún lado decía, bueno, pero ojo que en Europa hay atentados, terrorismo, claro, de otra magnitud. Claro. Ya, pero hoy día le comentaba esto mismo al diputado Macaya, entonces me decía, ya, pero ¿quién no consideraría que esto es terrorismo? O sea, ir y quemar cosas, quemar las estaciones de metro, a su juicio, es terrorismo de todas maneras. Ahora, mira, yo lo veo esto como un intermedio, porque si no la opción es decretar estado de emergencia. Entonces yo lo veo esto como un intermedio, que efectivamente puede significar... Es como un paso previo. Es como un paso previo, pero intermedio, que ayudaría, primero, a que ponerse de acuerdo en la lista de lugares a resguardar, y segundo, que realmente libere carabineros, digamos. Porque hoy día el recurso escaso es carabinero. Eso es lo que se necesita. Claro, y eso que van a adelantar la... ¿Cómo se llama? Adelantar los que salen de la escuela. Las graduaciones de las escuelas de oficiales y suboficiales. Y son 4.500 personal más a las funciones. ¿Y qué le parece eso? Porque hay algunos que se han espantado un poquitito y dicen, pucha, si es que dicen que podríamos tener problemas en la formación y sale gente que todavía no está toda formada. Pero en este caso no, eso es una exageración porque estamos hablando de adelantar una graduación 2 semanas. Ya, entonces está perfecto. O 3 semanas, la graduación solo en diciembre. Otra cosa distinta es lo que decía José Miguel Vidanco. Claro, que la instrucción de Human Rights Watch. Claro. No, decía que un carabinero se forma en un año, que la instrucción para fuerzas especiales son 2 meses. Son 2 meses.
Y para usar la escopeta antimotines son 2 semanas. Claro. Y eso lo considera muy poco. Parece poco, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué pasó con la reunión? Ya, pero tenemos un Ah. problema serio de orden público. Digámoslo. O sea, el principal problema, en mi opinión, hoy día es el orden público que está, en mi opinión, colocando en riesgo los avances que se han logrado políticos y sociales. No obstante que también critico que los avances sociales se han demorado mucho más de la cuenta. Llevamos 5 semanas y aún no tenemos acuerdos sobre la pensión básica solidaria, sobre las pensiones en general, sobre el sueldo y el ingreso mínimo y sobre los remedios. Llevamos 5 semanas. Además estoy viendo aquí en la segunda... Y digamos pero digamos que hay sectores que no se van a poner de acuerdo nunca. No, pero el 90%... Yo creo que la misma fuerza que firmaron el pacto por la nueva constitución deberían ponerse de acuerdo en 2 cosas. Un acuerdo económico y social y un acuerdo de paz social o de orden público, digámoslo así. Yo creo que ellos ya demostraron tener la capacidad, la altura y la apertura, también la generosidad de ponerse de acuerdo. Ellos realmente dimensionaron, acá estamos hablando, ojo, de parte del Frente Amplio hasta la UDI, Sí. en un tema que para ellos probablemente era mucho, mucho más relevante y más duro de ceder, como quizás lo podría ser en otra agenda, Sí. y ya lo hicieron. Yo confío en que ellos serían capaces de hacer lo mismo. Y los grupos que se marginaron, bueno, si no quieren llegar a ningún acuerdo y quieren que esto siga, o no les molesta que haya violencia en las calles para poder impulsar su agenda, bueno, allá ellos, ¿no? Lo que sucede es que la respuesta es política y lo que estamos atrasados y el gobierno y la oposición no llegamos a acuerdo para responder políticamente con medidas concretas que le lleguen a la vena a la gente. Y el mejor ejemplo es que todavía no nos ponemos de acuerdo en la pensión básica solidaria. Pero en el Senado se pusieron de acuerdo. Bueno, pero pagarla en cuota. Yo creo que eso, en vez de tranquilizar, agudiza más el problema. Ya, pero se pusieron de acuerdo. Sí, pero ahora resulta que estoy viendo que el ministro de Hacienda insiste que no tiene un peso y dice no podemos dar todo de una y no poder financiarlo después. Entonces yo te sugiero que tú lo llames, porque te va a escuchar a ti. Que yo lo también, llame. Claro, y le digas lo que has dicho en todas partes, incluyendo en este programa, que es el más Hola importante. Ignacio, ¿cómo estás? Mira, Hola Ignacio, quiero ¿viste? decirte que... Hay plata. ¿Ah? Endeuda al país un poquito más, porque en Chile es una paradoja. El país está menos endeudado que los chilenos con respecto a sus ingresos. Copia al ministro... No, lo que pasa es que la presidenta aludíamos en otro lugar yo aludí a un artículo que apareció en el Mercurio el fin de semana de un economista que se llama Jorge Quirós, que hizo un símil que a mí me parece que por ahí va la cosa. Yo siempre he hablado del tema de la integración social, pero se refiere a lo siguiente, que de alguna manera nosotros tenemos que transformar estos 2 Chiles, cuya expresión quizás más brutal, entre comillas, se vivió en el Mall La Dehesa El domingo. el domingo, con estos gritos. Podemos comentarlo después. Sí, comentémoslo. Yo creo Comentémoslo que después. amerita un análisis. Entonces, hay que integrar estos 2 Chiles y transformarlos en uno solo. Y ese economista aludía a Alemania. Y yo me metí un poquito en el tema y la verdad es que cuando cayó el muro de Berlín, Helmut Kohl, que era en ese momento el líder, dijo, reunifiquemos Alemania. Pero había un desequilibrio económico muy fuerte entre Alemania occidental, que era mucho más desarrollada, y Alemania oriental. Entonces, Alemania se propuso reunificar, lo cual significó una cantidad de plata considerable, 2 billones de euros o algo así. Primero en prestaciones, el 65% de esa plata se gastó en prestaciones sociales, pensiones, para igualar el nivel de Alemania occidental con Alemania oriental. Otra parte muy importante se gastó en infraestructura, porque obviamente la infraestructura de caminos, carreteras, trenes, transporte, etcétera, era muy distinto en los 2 países. Hubo hasta un bono de bienvenida, en que todos los alemanes orientales se les entregó 100 marcos, y finalmente tuvo un costo grande que significó un endeudamiento fuerte de Alemania, pero se logró la reunificación y en el tiempo pagaron esa deuda. Entonces, yo creo, obviamente lo menciono porque fue un ejemplo reciente de algo así. Ya, no es que sea lo mismo, pero No es lo mismo, obviamente, pero Chile necesitaba un gran plan en esa magnitud, dices tú. económico-social, en una magnitud considerable, que va a significar un aumento en el nivel de endeudamiento del país, para transformar estos 2 Chiles en uno solo. No, obviamente, de un día para otro, pero tiene que haber un paquete fuerte ahora, pero además mostrar un camino hacia el futuro. Por ahí va la cosa. Polos opuestos en Radio El Conquistador.
¿Está pensando en arrendar un vehículo? Si es así, vaya directo a Euro Rentacar, una empresa que brinda confianza y seguridad al momento de elegir un vehículo de todos los modelos, crossovers, subcamionetas, autos compactos, intermedios y más. Los encuentra en distintas ciudades de nuestro país. Contáctelos llamando al 224789000 o en eurorentacar.cl. Ahora más que nunca, protéjase de la delincuencia, active su tranquilidad en tepille.cl, la única empresa antidelincuencia con 97% de efectividad que lo protege de los robos. Solicite a su representante sin costo en tepille.cl. Trongemen, la casa del impermeabilizador, con más de 15 años liderando la impermeabilización en Chile, con soluciones profesionales y especializadas en distintas superficies que sean susceptibles de recibir agua o humedad. Confíe en los profesionales expertos en impermeabilización de trongemen.cl. Bird Chile, proteja sus cultivos del daño por pájaros con la cotorra. revolucionaria tecnología láser amigable con el medio ambiente. Eso es lo más importante. O sea, usted va a poder cumplir su objetivo sin generar ningún perjuicio al medio ambiente. Más información, birdchile.cl. Puede conocer también ahí el portafolio de clientes. Y también, como siempre, saludamos afectuosamente a Bosca. Apuestan por la fabricación nacional, es por eso que cuenta con distinguida selección de productos diseñados con calidad de exportación. Potencian alianzas e innovan para lograr un Chile más cálido. Encuéntrelos y conozca mucho más de Bosca a nivel nacional en bosca.cl y en los distribuidores Bosca. Momentos de calidez que inspiran. Francisco, ¿tú estás de acuerdo que se necesita hacer un esfuerzo grande y un acuerdo que de verdad nos permita dar un paso? Te voy a poner un ejemplo concreto. Por eso que no me gusta la palabra del ministro de Hacienda de hoy. Ir a la ADENA en pensiones requiere 4 cosas. Subir la pensión básica en 50%, subir el aporte previsional solidario en un 25%, aumentar la cobertura del pilar solidario del 60 al 80%. Esas 3 cosas cuestan 2.000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto es el acuerdo que logró el ministro Briones con los senadores de la oposición? ¿Cuánto es el valor? Según ellos son 2.000 millones 2.000 de millones dólares. de dólares. O sea que esa cifra como que algunos le ponen un poquito en cuestión. Ah, no, bueno, pero ahí está. Ya, pero se supone que son 2.000 Lleva millones la de firma del ministro de Hacienda. Ya, deberían ser 2.000 Bueno, millones ahí de está, dólares. pues. ¿Por qué tengo que dar en cuotas eso? Si tiene la plata. Porque hay muchas cosas que se han perdido ahora, Es po. que para las otras sugerencias al ministro. Acabo de ver en la segunda, por primera vez en no sé en cuántos años, que los camioneros, una parte de ellos, están, fíjate Joaquín Lavín, por aceptar el alza del diésel, del impuesto que ellos pagan A subsidiado. ver. ¿Quién dice eso? Tenemos que replantearnos todo y por supuesto estamos disponibles a revisarlo. Víctor Jorquera, Chile Transporte. Cállate el otro. Que el tributo sea uno solo, que a nadie se le descuente y sea un impuesto verde. Sergio Pérez, el de los camioneros del sur. Llevo 2. Y el que se mantiene firme... Sergio Pérez es un líder bien antiguo, Ya, conocido. Es como un clásico. Y nuestro Juan Araya, ya lo hemos dicho, no estamos de acuerdo en subir el impuesto al diésel. Señor ministro, tiene a 2 de los 3 dirigentes de los camiones diciendo que vea el impuesto. Es que ¿sabes lo que pasa, Francisco? Lo que yo he 1.600 visto... millones de dólares. Oye, Sí, mi pero eso tiene un impresión... impacto grande en otras actividades también. Pues. Ya, pero ¿sabes lo que Costo de pasa? transporte. Sí, claro. Mi impresión es que poco a poco en el sector empresarial de todos los tamaños se han ido dando cuenta que al final, si es que no logramos como este conocido pacto social y para poder lograr la paz social, Bueno, los negocios todo va a no- ser más caro. los O sea, nego- los no van a negocios poder no ser funcionan, negocio. ¿no? Claro, entonces Obvio. al final, lamentablemente, para algunos, o para bien, para otros, o para todos en realidad, bueno, vamos a tener que replantear todo y buscar una forma en que los negocios puedan ser rentables de otra manera y que se genere valor agregado de otra forma y que la licencia social te la tienes que ganar más difícilmente como antes. Sí. Entonces, desde ese Sí. punto de vista, a los camiones ahora, porque mira, yo estuve hoy día a la mañana con Juan Pablo Suet, de los multigremial multigremial de de, empresarios. de emprendedores, de todo Chile, son puras pymes. Sí. Sí. Entonces, claro, ellos decían, bueno, la práctica ahora está todo paralizado. Ujú. De hecho, los camiones estaban incluso pensando en hacer una paralización o algo, pero en realidad es como redundante porque hasta ahora está todo paralizado. Entonces, ya sea por barricada, porque hay paro, porque hay problemas o porque hay incendios, saqueos, en la práctica las cosas no están funcionando. Entonces, va a haber que hacer un cambio para poder, o sea, un cambio profundo en el que todos van a tener que sumarse. Claro, pero yo creo que la prioridad de las prioridades, en mi opinión, son las pensiones. Eso cuesta, para hacerlo de verdad y no en cuota,
2.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda tiene firmado por la oposición que tiene 2.000 millones de dólares. Entonces hay que ir al tema del ingreso mínimo, al tema de la farmacia, al tema del CAE. Bueno, busque pues. Busque. Si hay. ¿El que busca encuentra? El que busca encuentra. Además hay. Yo lo puedo orientar, fíjate, lo puedo orientar. Por ejemplo... Ya, está bien, pero no hay ilimitadamente, pues, Francisco. no, pues yo no digo ilimitadamente. Por ejemplo, hasta ahí nomás. Es que hay sectores que lo van a decir La ilimitadamente. ganancia al capital. ¿Qué estamos esperando, señor ministro? ¿Qué estamos esperando? Llevamos 19 años con exención a las ganancias del capital. Ley hecha por mi gobierno, el presidente Lago, el 2001. Ya, era para ese momento, pero hoy día, ¿qué justificación tiene que estemos subsidiando en 800, 900 millones de dólares? ¿Me escuchó bien, Ya, señor? no sé. Al año. Francisco Vidal, eso déjaselo a... Lo que pasa es que lo siguiente, hay 3 fuentes de financiamiento. Sí, claro. ¿Ah? Impuestos. Uno son los impuestos. La deuda. Pero por eso, ten cuidado con los impuestos, porque la economía está débil. Uno son los impuestos. 2 es los fondos que tenemos chilenos 14.000 en el millones de exterior, dólares. que son 14.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social, que el punto es que hay que gastarlo ojalá en cosas que son por una vez. Por una vez, no. Por ejemplo, el terremoto del 2010. Y hay otro fondo de 11.000 millones que es el fondo de pensiones, de reserva de pensiones. Y la tercera vía, que es una vía importante a mi juicio, es el endeudamiento. ¿Por qué razón? Porque hoy día la deuda de Chile, la deuda externa neta de Chile, es baja en relación al Producto Interno Bruto y por tanto ahí hay un espacio, como diría alguien ciúticamente, hay un espacio que se podría aprovechar teniendo en cuenta que además hoy día las tasas de interés de esas deudas son bastante bajas. Sí, sí, el tema, yo creo que lo que inquieta a Eso la fue lo que gente hizo Alemania para es- su reunificación. es si se comprometen Aumentó su deuda. a gastos permanentes con deuda. Ese es el temor al final. Porque Pero si puede dijeran, hacer una mezcla. si dijeran, por ejemplo, ya, vamos a toda la reconstrucción, estoy inventando, o la condonación de parte del CAE, cosas que sean Que por una de una vez, uno puede decir, hagámoslo con ahorro. Pero adquirir gastos permanentes con ahorro Pero los y ya 2.000 Lo que más pasa es que, millones lo que, pasa es que si son tú te permanentes. ordenas, aquí se requiere un acuerdo político de verdad, en grande. Y yo creo que va a salir caro, hay que asumirlo. Que signifique un acuerdo en lo económico y social y también en el tema del orden público. Las dos cosas van en conjunto. Si tú no tienes orden público, la economía no va a funcionar y el costo de esto va a ser mucho mayor. ¿Ah? ¿Qué está pasando hoy día? Lo que está pasando hoy día, y nosotros tuvimos una feria PYME el fin de semana, te doy ejemplos concretos, pero muy chicos, pero lo mismo pasa a los grandes. Me decían, una pyme de la Florida, oye, yo hace 30 días que prácticamente no vendo vendo. nada, porque no puedo abrir, porque estoy en un lugar en que hay problemas, porque la gente que trabaja conmigo se tiene que ir 3 horas antes, porque no tiene metro. Entonces, si nosotros no arreglamos esto luego, en las dos cosas, en lo económico y social, y en el orden público o paz social, el daño económico que nos estamos haciendo a nosotros mismos va a ser mucho más grande en el futuro. Así es. Y nos va a salir mucho más caro. Oye, yo fui a la feria del Parque Araucano. Así te vi sí, que promocionaste algunos productos. Sí, me voy a quedar en la ruina con toda esta compraste? feria porque he comprado de todo. Voy y compro la granola que te vi comiendo por ahí. Oye, Hay estuve con una- Don Félix, el de Providencia, ¿te acuerdas? El que entrevistó Ya. a Raquel Gandoña en Bienvenido. Le Ya. fue muy bien. Hay una señora que hacía joyas así como artesanales, se llamaba Brava, con B larga. Y fíjense que ella, yo le pregunté, porque de esto ella comentaba que le habían mostrado en las noticias, en la nota que tuviste tú, que ella había dicho, pucha, no hemos vendido nada, entonces que había llegado un montón de gente, hoy te vi las noticias, se hizo famosísima. Ya. Entonces ella me contaba porque en fines de semana anteriores había vendido con suerte 20, 30 mil pesos y eso, pensando que son todos sus ingresos, no le alcanzaba para nada. Ahora estaba muy contenta porque aparentemente le ha ido muy bien. Entonces, no le soluciona todos sus problemas, pero claramente es un alivio. ¿Se va a repetir el próximo fin de semana? Le compré, por supuesto, un varito. Se va a repetir y van a Sí, variar porque yo compré granola, a Don Granola. Yo también compré eso. Que- También que- compré. Lo que pasa es que tengo una hija diabética y celíaca, entonces Sin esa es azúcar, la sí. granola, claro. Exactamente, Oye, pero riquísima. cuenta. ¿Y van a lo ser que de horas más me comunas? impresionó de tu feria, perdona, Bárbara, es las pymes de Puente Alto. Bajos de Mena. Sí, pues. Sí, pues era Puente efectivamente, Alto y la que feria. había un matrimonio de Puente Alto que al recorrer el stand, bueno, ¿y ustedes de dónde son? De Bajos de Mena. Bueno, que no habían vendido, pero me impresionó lo siguiente. Me dijeron, mira, la verdad es que nosotros nunca habíamos venido a Las Condes. Es primera vez en nuestra vida, he tenido unos 40 o 50 años, primera vez en la vida que venimos a Las Condes. Mira, ¿y le está yendo bien? Sí, pero me impresionó porque es un poco el reflejo
de esos dos Chiles la segregación. del que hablamos. Y probablemente si tú preguntaras en Las Condes quiénes han ido abajo de Mena, Probablemente tampoco nunca. Claro. lógico. Entonces, Y más o menos estamos a media hora. un poquito más. Un poquito 40 más, minutos. Un poquito más. Depende, Vespucio Sur. depende del día y Bueno, depende eso de la es, hora, digamos. que es un ejemplo dramático que te demuestra lo que hemos conversado tantas veces. La segregación. La segregación. Bueno, vamos a una pausa y Joaquín, estas ferias van a seguir todos los fines de semana y van Viene el próximo fin de semana de nuevo, sí. ¿y con quién van? Porque la primera vez era Santiago Centro, ahora era la No, Florida y Puente Alto. Vamos a tener que repetir, pero con otras pymes, Puente Alto y la Florida, porque la verdad es que Necesitan harta ayuda. son muchas. Hoy día había una reunión del alcalde Codina con pymes afectadas en Puente Alto y era una reunión multitudinaria. Entonces, vamos a tener que hacerla con otras pymes de Puente Alto. Bueno, yo les voy a contar algunas cosas de las pymes a la vuelta. No se mueva de por los opuestos en Radio El Conquistador. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño, @Bárbara Briceño en Instagram, @Francisco Vidal Salinas 1, @Lavín Joaquín. Estamos todos en Instagram. Bueno, estábamos comentando de las pymes, todos los perjuicios que han tenido. Fíjense que hoy día, como les comentaba, tuve la oportunidad de hablar con Juan Pablo Suet. Pueden encontrar la entrevista en emol.com. Y fíjense que él nos contaba que con todas las pymes se habían organizado para enviar una carta a las autoridades del gobierno también, para pedirles que en un plazo inferior a 72 horas, así por favor, lleguen a un acuerdo, así mismo como lo llegaron para la Constitución, Sí. que aquí se junten todos de todos los sectores y lleguen a un acuerdo con la más extrema urgencia para poder normalizar todo lo que está ocurriendo, normalizar, y cada vez que alguien dice esa palabra tiene que explicar después que no significa volver a lo de antes, Sí, sino claro. que en el fondo dejar de tener estos episodios de violencia. Él habla del terremoto silencioso ¿Quién para las habló de pymes, eso? Juan Pablo Suet. Ah, ya. Habla del terremoto silencioso para las pymes. Mencionaba el sector gastronómico que lo está pasando pésimo, pésimo. Están vendiendo entre el 15 y un 30% de lo que venden normalmente. Están pelados. El turismo lo están pasando pésimo. Miles de empresas chicas que no han podido vender o que han tenido horarios diferenciados lo están pasando pésimo. Bueno, con mayor razón la necesidad del acuerdo urgente, pero en ese acuerdo participan a lo menos tres partes, la derecha, nosotros y el gobierno. Por supuesto. Sobre todo si hay plata de por medio, por eso está el gobierno. Y mira la respuesta del ministro.
Ya, pero Francisco, si los ministros de Hacienda son siempre así. Oye, Pues, sí, pero sí. la urgencia, Aquí- muchachos, la urgencia. Oye, son los mismos que llegaron al acuerdo constitucional, a mi juicio, los que tienen que llegar al acuerdo. Estos Sentarse dos acuerdos que en una faltan. puerta cerrada y no salir Exactamente. de ahí hasta que tengan un acuerdo. Pero Ahora, Joaquín ojo. Lavín y Bárbara, ¿Mm? en esa reunión tiene que estar el ministro de Hacienda. Tal como Por supuesto. el ministro Blumel estuvo monitoreando, digámoslo así. ¿eh? Pero tú crees Lo que pasa es Blumel va a aceptar que lo que pasa es lo monitoree? siguiente, cualquier cosa, hoy día como están los ánimos políticamente hablando, cualquier cosa que el gobierno te diga, ¿qué va a decir lo otro? No, es insuficiente, es insuficiente, es insuficiente. Y además, digamos que hay un sector que estuvo fuera de la mesa del acuerdo constitucional que quiere estirar el elástico, ¿no? Sí, ¿Qué le también parece? es Esa es la verdad, ¿Qué le parece que el ¿no? Partido Comunista se haya mantenido al margen y ahora tienen un acuerdo soberano y ya están planteando, porque son cosas bien con el tejo bien pasado? O sea, en un minuto en que está todo complicado, exigir un sueldo mínimo, por ejemplo, 500.000 pesos, pensión mínima de 500.000 pesos. ¿Están buscando realmente llegar a un acuerdo o con eso, en el fondo, como dices tú, Joaquín, lo que quieren es hacer ruido nomás? ¿Eso los 500.000 pesos? Ingreso mínimo 500.000 pesos, o sea, sueldo No, pues mínimo, eso, y la pensión mínima 500.000 pesos. pero Bueno, eso eso lo da sabe nomás. que es imposible de Ya, cuadrar pero eso hoy día. entonces, ¿para qué lo O sea, piden? es una así? aspiración legítima. Ya, pero todos Claro, querríamos como más. si yo dijera, claro. En el caso del sueldo mínimo, si tú lo dejas en 500, significa que son 620.000 pesos brutos. ¿Ok? Y para que tengan una idea, Pero si hoy es 301. 301. Pues, pero no, Entonces- para una idea, una comparación. En Chile el 80% de las personas no paga impuestos a la renta porque gana menos de 650. Entonces el volumen de recursos que implica un mínimo de 500, que brutos son 620, siempre hay que hablar en bruto, no en mínimo, no en líquido. Pero yo creo que los 350 para la pyme y los 400 para la gran empresa son perfectamente factibles hoy día. Perfectamente factibles. Bueno, pero ahí está el debate que todavía no emerge del Parlamento sobre el ingreso al sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, todos reivindicamos el orden y la tranquilidad para que las cosas funcionen. Pero los que tenemos que dar la llamada al orden y la tranquilidad tenemos que tener una respuesta concreta, no discurso, a los millones de chilenos que están demandando una respuesta concreta. Concreta bien. y realista. Irrealista. Ahora bien, la gente que está en la calle, no los que se manifiestan, los que están destruyendo, saqueando, quemando. Es que ¿Hay ese alguna es otro forma de- tema. ya, pero por eso. No es un problema. No, ¿Qué pasó pero ahí? por no eso es te un digo, problema del ¿Cómo sueldo lo sa- mínimo. por Ya, eso por digo eso. que son los dos acuerdos juntos. Claro, exactamente. Acuerdo económico y social y acuerdo por la paz o por el orden. Ujú. Y respaldo a las fuerzas de orden. Y los que siguen en esto, dejarlos cada vez más aislados. Y son los anarcos, los narcos y los extremistas. Hay alcaldes de comunas populares que me han dicho a mí, ¿quiénes son los más interesados? ¿Quiénes atacan la comisaría? ¿Quiénes son los más narcos. interesados en que se vayan los carabineros de ahí? Los narcos, Pueden hacer su negocio tranquilo, Lógico. sin que nadie moleste. lógico. Además tienen capacidad de fuego. Y por supuesto, estos son los que tienen la capacidad de fuego. Nosotros hemos visto, por ejemplo, los ataques a la comisaría de los Hermías. ¿Quiénes están detrás? Los narcos. Claro. Entonces, Ahora, es yo complicado el tema. me imagino un acuerdo transversal en el que en el fondo diga, a ver, ¿cómo lo hacemos para poder eliminar esto o en el fondo encarcelar? Porque ¿qué es lo que corresponde? Que todos estos delincuentes sean detenidos, puestos a Y disposición de la formalizados. justicia, formalizados, eventualmente sancionados. Entonces, lo que a mí me gustaría que se acordara es, ¿cómo nos aseguramos entre todos de que Carabineros pueda cumplir este rol, que no se los violen los derechos humanos en el camino? Mira. Mira, yo imagino observadores de derechos humanos, en vez de estar peleando con los carabineros o mirando, porque cuando les tiran molotov, miran para un lado. Cuando toman a los otros, que trabajen juntos, en la misma vereda. Y que vayan y lo acompañen y en el fondo supervisen los procesos y que entre todos armemos un puro equipo contra Ujú. estos extremistas. Pero la forma de aislarlo, para graficarlo, es que el violentista irracional se ampara en el ciudadano movilizado. ¿Sí? Sí, po. Entonces, Pero hay que darle respuesta al ciudadano movilizado que no quiere la barricada, el saqueo ni el incendio, pero está ahí mientras no tenga respuesta. Entonces, si tú le das respuesta contundente a eso es el aislamiento.
Que se queden solos. En Exactamente. el fondo que no se mezclen Exactamente. unos y otros. Y hoy día se mezcla. Mira, la mejor imagen, no sé si la mejor, pero es lo que ocurre en la Plaza Italia. Cuando el dron toma la imagen, tú ves, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 en la Plaza Italia, bandera, y a 200 metros en Vicuña Maquena la guerra. Por Dios que sería distinto, sin Plaza Italia con gente, y solo el tema de Vicuña Maquena, ¿me explico? Sí, la pregunta es, ahora cuando nosotros vemos, porque además hay mucha gente que se autoconvoca, que mandan flyers o invitaciones por redes ¿Pero sociales. por qué el tipo va? Por eso, porque está motivado por eso. Pero también vemos a Unidad Social, por ejemplo, convocando a paralizaciones, a huelga nacional. Porque tienen su propio pliego de peticiones, que algunos puntos son No, lógico, parecidos por a eso los van a seguir igual, porque esos son partidarios de tirar el elástico. Creo yo. Van a seguir convocando a manifestaciones. Porque ahí está el Partido Comunista. Porque detrás, además, si es que ven, en muchas de esas organizaciones. no sé, no será bueno un llamado de responsabilidad, dado lo que está pasando. Pero la reunión que iba a tener el ministro Blumel con la Mire, Mesa de Unidad Social es fundamental. Porque primero es que se sientan, comillas, los polos opuestos de, Claro, la, de ahora- la actual situación social. Les quiero leer Es de tuit. cortesía esa reunión. No, pues si Blumel la pidió. Sí, por eso, es importante que lo reciban, Claro. pero sabemos cómo son. Pues. O sea, no necesariamente va a estar. Miren, le voy a leer un tuit de Ignacio Walker. ¿Ya? Ignacio Walker, Ya, muchas cosas. ya. ¿Qué dice Walker? Miren, promover o llamar a paros. Ex canciller. Ex canciller, por eso, muchas cosas. Promover o llamar a paros en los próximos días, entre paréntesis, ¿a título de qué? Equivale a promover o llamar el uso de la violencia. Hasta en la guerra hay treguas. Esta semana hay que restablecer el orden público con el compromiso de los acuerdos, compromiso de los partidos del acuerdo por la paz. Entonces, claro, habiendo tanta tensión, tanta violencia, será responsable seguir llamando y por último dar unos días para Sí, que lo puedan llegar a algún sucede, acuerdo. Bárbara, míralo esto en un lenguaje militar. Vamos ganando. Estamos como en la mitad del río. Los tenemos Entonces, acorralados. hay gente que piensa que sin esto que está pasando, o lo que ha pasado, no habría la respuesta que por lo menos teóricamente está. Eso es lo más peligroso. Lo más peligroso en una sociedad es que una parte de la ciudadanía diga, miren, estos compadres entienden solo si salgo en la calle a hacer la barrica. Es peligroso. Es muy peligroso, sí, Muy pero peligroso. efectivamente hay gente que piensa eso Así es. y Ya, tenemos pero- que mostrarle que lo escuchamos. Ya. Pero en una democracia se puede hacer eso, porque si es por eso vamos a tener, o sea, No, esto no. es infinito. Po. Verdad, lo que sucede Obvio que es no, lo pero en el fondo lo que te quiero lo decir que es que dice tenemos que Joaquín demostrarle que Ah, que la escuchamos. Exacto, ese es el punto, ¿sabes? Lo escuchamos. Y la dirección política del país va a tomar estas medidas en respuesta a sus demandas. Pero si no haces eso, el tipo dice, otra barrica. Bueno, ahora los convocaron y Ah. se están peleando entre ellos porque habían dicho que van a ir. Después la mesa feminista, el movimiento del 8M, ¿te Sí, acuerdas? no. Dijeron que no habían decidido todavía. Después Ah. Mario Vilar del Colegio de Profesores dijo que en realidad sí, que había un grupo minoritario que no quería. Entonces, Hay una radiografía, que se pongan de esta mesa acuerdo. unidad es bien grande, son 134 organizaciones. solo... No deja de ser, ¿eh? No es que sé, pero en el fondo sabemos No, que son son lo mismo. sectores que Pero hay políticamente una- No, pero el porcentaje quieren cortar el representa... elástico nomás. O sea, el porcentaje Orgánicamente. Y representa siempre te van a encontrar muy insuficiente poco. todo lo que tú les des. Sí. En El Conquistador, estamos escuchando Polos Opuestos. Banco Falabella sabía que invertir en Banco Falabella es muy fácil. Por ejemplo, el depósito a plazo del Banco Falabella le permite invertir dinero por un plazo determinado, generando su vencimiento a la devolución del monto invertido más los intereses generados a una tasa previamente acordada. Ideal para empezar a invertir con Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Texpro, líderes en los principales rubros productores del país. Amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001. Están asociados al CITUC, productos con registro sanitario ISP y todo el equipamiento que necesita para poder purificar su agua con los mejores. Hágalo con texpro.cl y llámelos al 223849000. No me El- haces caso, la vi. Pero cuchilitas. El Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg es fiel a su lema de la tradición al futuro. Ofrece para el próximo año máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje y distintos posgrados que seguro van a ser de su interés. Universidad de Heidelberg, con su prestigio, están avalando estos programas en heidelbergcenter.cl. Llámenos también al 222343466. heidelbergcenter.cl. Bueno,
esperemos que en la próxima hora se pueda ir desentrañando. No, en mi opinión, no sé el resultado de la reunión del ministro del Interior con la Mesa de Unidad Social. Es que No eso sé también qué veremos. pasó en el trámite del Mira, yo traté de buscar qué pasó en la reunión de la mañana, el técnico por el proceso Sí. constituyente, pero como que no encontramos mucha Y información. hay otro dato, que se han pasado muchas cosas en el día. Han pasado muchas cosas. Por eso tenemos que ponernos al ¿Y día. por qué porque- la oposición mandó tres propuestas Porque distintas hay desacuerdo. para la convención constituyente? ¿Cómo es? Tres. A ¿Una ver, de democracia una- cristiana? ¿Una de Partido Comunista? No. Sí, no están en la mesa. No. pero Una de pero democracia es que ellos cristiana, otro armaron del Frente una. Amplio y otro de Convergencia Progresista. Convergencia Progresista, a la Progresista. cual Integrado Vidal, adscribe Francisco Vidal. Elizalde. Vidal, y- Geraldo ¿ustedes y- están en y esa? Maldonado, sí, claro. Y ustedes nomás. No, Convergencia Social, progresista. Ya. Y son todos la ex nueva mayoría, menos el Partido Comunista y la democracia cristiana. ¿Por qué Claro. quedó fuera la democracia cristiana? Mi impresión es que no nos pusimos de acuerdo en un aspecto de lo que le estamos proponiendo a la derecha. ¿Qué? Porque en muchos hay denominadores comunes. ¿Eh? Todos estamos pidiendo que ojalá sea el voto obligatorio y no voluntario. Todos estamos pidiendo que ojalá se puedan votar de los 16 años. Todos estamos pidiendo que las mujeres sean el 50% de la Asamblea Constituyente. En el resultado, no en las candidaturas. Vamos, que es distinto. Ya, pero eso es. No, No, pero discutámoslo. Ah, ya. No, discutámoslo. si todo ¿Ya? se discute. Pero ¿dónde está el punto? El tema de los independientes, nosotros estamos dispuestos a que existan listas de independientes, con los requisitos propios de una lista independiente, y la democracia cristiana no quiere hacer pactos. Entonces comete un profundo error ¿Pero qué significa que no quiere hacer pactos? entre partidos. Cuando tú no haces pactos en un sistema proporcional, Porque lo que pasa es que a ellos, entre comillas, si a usted no les conviene eso, si que ustedes hacen un pacto y ellos no. exactamente. Entonces hay una mirada, en mi opinión, muy pequeña, porque mirado desde el punto de vista del resultado. Te voy a poner un ejemplo, ciudadanos auditores. Si la derecha va en una sola lista a la constituyente y nosotros vamos en 4, hay una sobre representación de la derecha, pero no porque sean malos, porque se la estamos dando en bandeja. Sí, que me estaba tratando de acordar de alguien que me dijo en la No, entrevista mira, a mí de todas las que propuestas. ojalá no hubieran pactos pensando que los independientes pudieran tener la misma probabilidad de competir. Porque si ellos arman una lista y es muy chiquitita y no pueden armar alianzas, quizá van a quedar en desmedro de otros que se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, mire, yo entonces que de todas las propuestas que leí de la democracia cristiana, el Frente Amplio y Convergencia nosotros? Progresista, hay dos que yo las considero que pueden ser. Los pueblos originarios. Uno es la cuota para pueblos originarios, pero no cuota en el resultado, cuota en el candidato, porque lo otro es muy complicado. O sea, Sí. si tú pones que. Si no, tendría que haber hasta varios votos. ¿Te acuerdas del Partido Sí. Socialista que puso Sí. paritario hombres y mujeres, pero tuvo que tener 2 votos? Es muy complicado. Entonces, puede haber una cuota De de postulantes. candidatos que correspondan a pueblo originario. Y lo otro que me parece razonable es que haya independientes que puedan agruparse, fíjate. O sea, ¿y por qué te digo esto? Porque lo que pasa es que hoy día la gente no solo se convoca por partido, sino que generalmente se convoca por causas. ¿Ah? Entonces hay diferentes causas, entre los cuales una es no más FP, Sí, otra claro. es... Hay miles, ¿ah? Claro. Miles. ¿Ah? Entonces puede ser que independientes que adscriben a una causa pudieran sumar sus votos. Fíjate que eso es una cosa... Sí. Quizá eso sería fácil para la gente Que de saber podría quiénes darse, son, ¿o ¿no? ¿ah? Porque en el fondo una persona independiente como Juan Pérez Ujú. no es nada, pero quizá como movimiento, que sí, medioambientalista, la lista de los medioambientalistas. Sí, claro. Tú puedes decir, yo que soy medioambientalista, Quiero una me van a constitución con ese representar. sello, Claro. por ejemplo. Que Lo otro es que podría van a ser tener que mejor hacer que una pacto con los persona, ¿no? partidos, ¿no? Ah, claro. Y la otra Porque es también que hay independientes adscritos a partidos. yo siempre pongo el ejemplo concreto. Hay muchos independientes hoy día sentados en el Parlamento. Pero el único independiente de verdad El es real es René Sofía. Zafirio, diputado por Temuco. Oye, antes que se nos acabe el En el programa, sentido que no sumó sus votos con, No, fue solito. con nadie. lo que ¿ah? siempre es independiente, lista UDI, independiente, pero ya, les quiero comentar unas cifras del CADEM antes que se nos acabe el programa. A ver. Oye, vino la ola y los mojó a todos. Porque Bueno, a tenemos mí Bueno, me lo bajó dijimos un al poquito comienzo. y a la isla llegó una vacinica de agua. Pero mira, hay casos peores. Mire, llegó Francisco Vidal. ¿Cuántos puntos bajaste tú? 9. Ya. ¿Y tú?
Ya, pero es que tenía ¿Pero quién mucho. sigue primero? Tú. ¿Quién es el primero? Más respeto. Más respeto, más respeto. No importa. Pero mira, Mira, como la es... polarización no se escapa nadie. ¿eh? Sí, lógico, lógico. Porque tú bajaste de 75 a 59. Por el rechazo, claro. A ver, estamos hablando de nivel de aprobación, Sí, claro. ¿ya? No No de es evaluación positiva. por eso, de evaluación positiva. Fíjese que el que más cayó, José Miguel Insulza, cayó 22 puntos. Evelyn Matei cayó 19. La presidenta Bachelet cayó 17. Joaquín Lavín cayó 17. 16. Ricardo. 16. Ay, ¿qué más dice menos 17 en Claro, en el 16. mail que mandaron? Y Lago Verde 16. Ahora, en la lista total, primer lugar indiscutido sigue siendo Joaquín Lavín. Sí. Y harto más adelante, porque tiene 59% de aprobación. Y lo sigue Giorgio Jackson con 49. Gabriel Boric 46. Manuel José Sandón 45. Mario Desbordes 44. Nuestro polo opuesto de los, Muy de los bien. jueves y ¿Y quién viene viernes. después de Desborde? Por los opuestos, así en su máximo esplendor. A ver, voy a abrir el Word porque estaba mirando la planilla de la info. Este radio tiene, ciudadano auditor. Nosotros de somos buena panelistas en suerte. O polo sea, estamos todos en el opuesto, ranking, entonces. A las 6 mejores evaluados de Chile. Así que, por favor. Mira, ya como le decía, Giorgio Jackson Desbordes y el siguiente, ahí, pero raspando, Francisco Vidal. Ve, pues. Miren, 41%. Después, alcalde Jorge Starp, Daniel Jaue, Heraldo Muñoz, Evelyn Matei, presidenta Bachelet, Beatriz Sánchez. Hoy Beatriz Sánchez sí que está también bastante más atrás. Esto puede ser más raro. Sí. 32 aprobación, 60 rechazo. No, que ahí empieza. A mí me rechaza el 51%, así que olvida. Estáis dando la noticia buena nomás. Mire, le vemos de Sí, atrás para adelante. Efectivamente. Sí, no, impresionante. Y eso que estoy en el 6º lugar. Miren, de atrás, así como del último a No, penúltimo. creo que la Jacqueline Van Rieselberg, Jacqueline ¿no? Van Rieselberg, Lee el rechazo, por favor. 79 rechazo, 15 aprobación. Teller, ¿Ya? que está en el otro extremo, es 76 de reprobación o desaprueba, 16 aprobación. Sigue. Después Chaín, mira, justo son presidentes de partido. Sí, claro. ¿Ve? Chaín tiene 22.64, José Antonio Cast, 23.71, Elizalde, otro presidente de partido, 23.67, Quintana, 24.61, y ya, bueno, y ahí sigue. Es bien Está mala la impresionante. cosa. Porque no alcanzamos a comentar lo que pasó en el mall de la DESA. Bueno, Lo mañana de comentamos todas maneras porque voy a ir a comprar No, allá pero ese es un al- ejemplo nomás de hechos que han ocurrido este tiempo. Voy a ir mañana a comprar al molde de la dehesa para que no me salga un compadre diciendo "Ah, te la- roto de mierda a tu No, población". Ahora, si dicen el que no salta es cuico, ¿tú vas a saltar? Salta, ¿no? No me siento cuico. Hace de ahí, ahí está Francisco, no. Ya, hasta mañana, que Hasta tengan una buena mañana, tarde. ciudadano. Chao, chao.